Hola de nuevo a toda la comunidad. Quiero compartir nuevamente una historia que me sucedió cuando tenía 17 años. En aquel entonces vivía en mi pueblo natal, que era un ejido. Les estoy hablando que esto ocurre por eso del año 2001. En aquel entonces, una sobrina de mi madre cumplía años, sus 15 años para ser exacta, por lo que se estaba planeando una fiesta muy grande cerca del río. El lugar donde se iba a llevar a cabo la fiesta me quedaba como a 1 hora y media de camino en vehículo. Mi abuelo nos llevó en la camioneta a mi madre, a mi abuela y a mí. Durante toda la noche todo marchó con normalidad. Me divertí junto con mis amigos y la pasamos muy bien hasta por eso de las 11 de la noche. Mi madre se me acercó diciéndome que ya nos teníamos que ir. Obviamente yo no quería irme, pero ellos eran el único medio de transporte. Por suerte, un amigo mío que se llamaba Gerardo llevaba su propio coche y él se ofreció a llevarme más tardar a las 12 o 1 de la mañana. Gerardo tenía una muy buena reputación en los ejidos, era un hombre trabajador que incluso no tomaba cerveza, pero sí le gustaba andar en la fiesta. Conocía muy bien a mis abuelos, así que no hubo problemas con que él me llevara. Y así iba a suceder, pero lo que tenía planeado aquella noche, todo cambió por una amiga. En la quinceañera, esta amiga conoció un par de chicos, que para ser honesta, al pasar los años ya olvidé sus nombres. El caso es que a mi amiga le gustó uno de estos chicos y al amigo de él le gusté yo, por lo que me pidió que la acompañara al río un tiempo antes de que me fuera. Y que además, ellos tienen auto, así que me podían llevar a mi casa sin problema. Yo a final de cuentas accedí por ella. Para no hacerles el cuento largo, ocurrieron algunas cosas en el río que me desagradaron mucho de este chico. Además, estaba muy ebrio y no controlaba sus manos, si saben a lo que me refiero. Por lo que yo, ya enojada, le dije a mi amiga que me iba, pero de nuevo me convencieron para que me subiera al auto y que este chico me llevara a mi casa. Mi amiga y el otro muchacho se quedaron en el río, mientras que el otro chico me llevaba hasta mi casa. Pero de nuevo, las cosas no salieron bien. Cabe resaltar que él me estuvo coqueteando por todo el camino. Cuando íbamos por la carretera, este chico fue orillando el auto porque según quería hablar conmigo, a lo que yo me enojé aún mucho más. Me empezó a decir muchos halagos mientras se acercaba a quererme tocar. Por instinto me defendí. Le di un golpe en la nariz sin que se lo esperara, seguida de una patada en la pierna, para después salir del auto para comenzar a caminar. El chico se bajó y me tomó del brazo para jalarme de nuevo al coche. Yo llevaba tacones, por lo que me zafé uno y le di con su punta en el antebrazo. Él me soltó de inmediato a la vez que gritaba. Yo corrí hacia adentro de la parcela que estaba al lado de la carretera. Él me quiso perseguir, pero por suerte venía muy ebrio, por lo que no me pudo alcanzar. Me introduje en la parcela para engañarlo y salir por la carretera a unos metros más adelante. Salí de vuelta a la carretera y no había ni un alma. Creo que pasaba de la 1:30 de la mañana, así que me puse a caminar. No tenía otra opción sino seguir la carretera. En cuestión de algunas 3 horas a lo mejor llegaría a mi casa. O tal vez corría con la suerte de que mi abuelo me encontrara al venir a buscarme por no llegar a la hora que dije. Eso ya me había pasado otras ocasiones, aunque claro, no tan tarde. De todas maneras, eso no me iba a salvar del regaño. Pensaba que por lo menos eso me iba a enseñar a no cometer en el futuro la misma tontería. Ya llevaba caminando por la carretera un buen tiempo, cuando de pronto empecé a escuchar los pasos de un caballo que se iban acercando. Al levantar la cabeza y poner atención al frente de la carretera, vi que se trataba de un caballo con su jinete. Este venía en el centro de la carretera, por lo que yo seguí caminando por una orilla para no tener problemas, pues no sabía cómo venía aquel hombre. Intenté no verlo, pero mis ojos se desviaron un poco cuando pasó al lado de mí. Lo que alcancé a ver me aterró en absoluto. Era una calavera. Esta llevaba un sombrero y vestía de negro. Vi cómo claramente sus cuencas vacías apuntaban a mi dirección. Esta muerte me vio igual que yo la vi. Yo continué caminando al mismo tiempo que trataba de disimular el enorme miedo que tenía. Cada vez empecé a caminar más rápido para dejarlo atrás. Pero de pronto, de un segundo a otro, ya no escuché al caballo. Continué caminando por unos segundos más para después voltear hacia atrás. Cuando lo hice, vi al jinete parado a mitad de la carretera con su caballo mirándome a lo lejos.
Sentía un escalofrío recorriendo todo mi ser. Sabía que tenía que salir de ese lugar, así que continué caminando, o bueno, a decir mejor, casi ya estaba corriendo. Y en ese preciso instante, escuché lo que menos quería escuchar. Escuché de nuevo al caballo, pero esta vez estaba corriendo directo hacia mí. Se estaba acercando rápidamente hasta donde yo estaba en cuestión de segundos. Rápidamente corrí y me interné en la parcela de nuevo, esta vez casi llorando. Empecé a gritar desesperada porque alguien me ayudara. Recuerdo que en mi terror me introduje en donde se cultiva maíz, y pues prácticamente mi visión era nula, y más siendo de noche. Recuerdo ver la sombra del caballo moviéndose a un lado de mí y después detrás mío. En repetidas ocasiones sentí el bufar de aquel animal en mi hombro y en mi espalda. Sentí el calor de su boca como si éste me quisiera morder. Pero gracias a Dios, conseguí salir de aquel plantío. No sé cuánto habré corrido, pero el terror que sentía en ese momento era suficiente como para que no parara incluso aunque ya no viera este caballo. Continué corriendo por la carretera, rogando por que alguien me encontrara. Y tuve suerte que así fue. Vi las luces de una camioneta acercándose a lo lejos. Yo de inmediato me puse en medio de su camino para que se detuviera. Lo único que quería es que alguien me rescatara, que alguien me salvara de aquella cosa. La camioneta que venía era la de mi abuelo. Me había salido a buscar porque pasaban de las 3 de la mañana y yo no había regresado. Me subí llorando toda sucia y alterada. De hecho, por los primeros minutos no lo dejé ni siquiera conducir, ya que solo quería tenerlo abrazado a mí. No me le quería despegar y él me tuvo que calmar. Me revisó y vio que traía muchos rasguños. En mi torso, en mis brazos, en mis piernas, incluso en mi rostro. No sabía en qué momento me las había hecho. Eran marcas de garras como si alguien me hubiera estado arañando. Además, mis plantas de los pies se encontraban muy lastimadas. Incluso traían sangre debido a estar corriendo descalza por piedras y terracería. Al llegar a mi casa me atendieron y mi abuela me curó del espanto, pues cada vez que hablaba me trababa. No conseguía ni siquiera terminar una oración. Gracias a Dios, pocos años después me mudé a Guadalajara y de vez en cuando vuelvo al pueblo. Pero eso sí, jamás me quedo por más de 2 semanas. Creo que esta mudanza en gran parte me ayudó a olvidar esta experiencia. Pero desde esa ocasión tuve más precaución a dónde iba y con quién iba, y durante toda mi juventud no me volvió a ocurrir algo así. Pero debo admitir que esto me generó en un trauma que todavía no supero, y creo más bien que jamás superaré, y es que no me gusta estar sola en la calle, y sobre todo de noche. Me siento vulnerable, siento que ese jinete de nuevo va a salir. Gracias por su espacio. Y les mando un saludo a todos, desde Guadalajara, Jalisco. Esto me ocurrió cuando iba de viaje junto con mi familia. Era verano y nos disponíamos a ir de vacaciones por algunas 2 semanas. En aquel tiempo mis hijos tenían 7 años cada uno, eran gemelos. Íbamos por la carretera mientras mirábamos la puesta de sol. A mi familia y a mí siempre nos ha gustado viajar por carretera, hacer paradas en algunos lugares, mirar el paisaje, en fin, disfrutar del camino y no tan solo del destino. Cuando cayó la noche, mi esposa y uno de mis hijos se durmieron mientras que yo iba platicando con mi otro hijo. Antes de seguir con el relato, les tengo que explicar que mi hijo Tomás es un niño especial. Desde muy pequeño, siempre ha tenido un don que no sé muy bien cuándo ni dónde lo obtuvo. El caso es que desde muy temprana edad, Tomás veía cosas y también las sentía. Él me hizo vivir varias cosas, incluso en el entorno familiar. Me decía cuando un familiar iba a enfermar, pero de manera muy severa. También cuando veía a un hombre de traje negro rondar nuestra calle significaba que alguien iba a fallecer. Jamás se equivocaba. Además, también podía ver personas en donde no había nada. E incluso me sorprendió una vez cuando llamó a un hombre por la calle por su nombre. Era un completo desconocido, solo para decirle que Jacqueline lo quería mucho
y no quería seguir viéndolo triste, que habían pasado 3 años y que quería seguir viéndolo sonriente. Recuerdo que a este hombre se le salieron las lágrimas de los ojos y se retiró rápidamente sin decir palabra alguna. Cuando yo hablé con Tomás le pregunté por qué le había dicho esas cosas a ese hombre, y sobre todo quién era Jacqueline. Él me contestó que era la difunta hija de aquel hombre. Una vez ya poniéndolos en contexto sobre cómo era mi vida con Tomás, notarán que me pareció súper alarmante cuando noté a mi hijo por el retrovisor temblando y sudando al mismo tiempo. Rápidamente le pregunté qué le pasaba a la vez que me fui orillando y bajando la velocidad. Pero tan pronto yo hice esto, él se puso muy histérico y me dijo que no bajara la velocidad y mucho menos me detuviera. Yo traté de calmarlo y seguí conduciendo. Le pedí explicaciones que por qué estaba actuando de esa manera, pero tartamudeaba. Se notaba que me quería decir algo, pero no podía. Después pudo decir algo que me erizó la piel. Tomás se me acercó al oído y me dijo: «Papá, no venimos solos». Yo le pregunté qué era lo que había visto. Tomás simplemente por el retrovisor me apuntó con sus ojos hacia su hermano. Dentro del auto venía todo oscuro. No llevaba las luces internas encendidas ni nada por el estilo, así que solamente veía su sombra. Le pregunté si acaso veía algo extraño con su hermano, pero él con la cabeza me decía que no, que solamente siguiera conduciendo y que él me iba a decir en dónde tenía que parar para que todo esto terminara. Jamás se me va a olvidar los ojos que mi hijo tenía aquella noche. Le escurrían sus lagrimitas y estaban rojos. En ellos se podía ver un pavor absoluto. Su mano apretaba con fuerza mi hombro. Sabía que no me estaba mintiendo y eso era lo que más me tenía impotente. No poder proteger a mi propio hijo. En ese momento traté de despertar a mi esposa y no sé muy bien por qué. Lo único que quería era que alguien me ayudara a lidiar con esa situación, ya que para ese instante recuerdo que empecé a sentir mucho escalofrío. Mis manos incluso estaban temblando en el volante, pero por más que movía a mi esposa, esta no despertó. Era como si estuviera inconsciente. Esto me alteró más, pero traté de controlarme. Cuando volteé de nuevo al retrovisor, esta vez miré fijamente a mi hijo Julio, el que venía dormido. Su sombra y su postura se me hacían extrañas, y en ese momento recordé que mi hijo Julio iba dormido en los asientos traseros pero de la segunda fila. Para que se den una idea de la camioneta que manejaba en ese momento, era una van parecida a una combi. Era rentada. Tenía el asiento del piloto y copiloto, después la primera línea de asientos de pasajeros donde cabían 3 personas, después la segunda fila donde igual cabían 3 personas, y después un espacio que era para maletas y equipaje. Recuerdo que mi hijo Julio tan solo minutos antes se había pasado a la segunda fila para acostarse y dormirse. Fue entonces cuando caí en cuenta que en verdad no veníamos solos. Había alguien más con nosotros en la camioneta, y se estaba haciendo pasar por nuestro hijo para engañarnos o tal vez hacernos algo. Mi hijo simplemente me decía que siguiera conduciendo, y al cabo de unos minutos que para mi hijo y para mí se nos hicieron horas, de pronto Tomás me dijo que me detuviera y que orillara la camioneta, y que por favor no volteara hacia atrás no importando los sonidos que oyera. Cuando detuve la camioneta, escuché la puerta del coche abrir y sentí como alguien bajó de esta. Yo seguí la regla que me dijo Tomás, pero decidí ver por el espejo de la puerta del copiloto, y lo único que alcancé a ver fue el vestido y el pelo de lo que parecía ser una mujer. Después mi hijo me dijo que ya nos podíamos ir. Al voltear de nuevo hacia atrás, aquella sombra ya no se encontraba. Había desaparecido. En ese momento traté de despertar a mi esposa moviéndola y ella se despertó de inmediato. Me preguntó qué pasaba, que si ya habíamos llegado. Yo le expliqué que había tratado de despertarla hace unos minutos y por más que la movía no despertaba. Pero ella me contestó que no había sentido nada. Igual mi otro hijo que venía dormido en la parte de atrás. Tal parece ser que los únicos que pudimos vivir esa experiencia fuimos solamente Tomás y yo. Tiempo después, cuando nos encontrábamos solos, le pregunté qué era lo que habíamos visto. Mi hijo me dijo que se trataba de un espíritu malicioso, que este tipo de espíritus ya los había visto antes, pero esta vez, este ente amenazaba con hacernos daño. Quería provocar un accidente y no sería la primera vez que lo hacía, pero sin embargo mi hijo pudo hablar con él
y lo convenció de alguna forma para que éste no nos hiciera nada. Sin embargo, él dijo que iba a permanecer junto a nosotros hasta que le dijera, ya que este espíritu estaba débil. Estos espíritus me explicó que para tener fuerzas requieren absorber energía de los vivos. Y eso mismo hizo con mi esposa y mi otro hijo, por eso no podían despertar. Este ente nos perdonó la vida a cabo de algo de energía. Esta experiencia la guardamos entre mi hijo y yo. Por suerte Tomás creció y este tipo de don no fue un impedimento para incorporarse y desenvolverse. Ahora es todo un hombre y estas cosas ya no suelen pasarle mucho. Después de unos años investigué sobre la carretera y sobre si habían sucedido accidentes, y me sorprendí con lo que encontré. Y si se preguntan qué carretera era por la que vivimos este suceso, es la rumorosa. Lo siguiente me ocurrió cuando estaba en un momento de crisis. Verán, en aquel tiempo estaba cursando la universidad cuando me llegó una triste noticia, pues mi abuela había fallecido. Soy hijo de padres separados y a pesar de que los veía y vivía con mi madre, ella trabajaba por lo que me dejaba con mi abuela y fue con ella con la que prácticamente crecí. Así que escuchar de su fallecimiento hizo que me pusiera muy mal, pues prácticamente era mi madre. Pedí permiso a la universidad para salir de emergencia, pues en ese tiempo yo estudiaba en otra ciudad. Y esa misma tarde, al dejar todo en orden, me dispuse a realizar un viaje de 5 horas en una motocicleta que tenía en ese tiempo. Tenía que llegar al funeral de mi abuela, pues debido a la universidad no había podido estar con ella presente en sus últimos momentos, y eso me carcomía el alma. En fin, como se imaginarán, yo iba a una muy alta velocidad y la experiencia que me ocurrió me sucedió en este trayecto. Salí por la tarde y al pasar algunas horas me cayó la noche. Yo iba haciendo cálculos de la distancia que aún me tocaba recorrer y calculaba que llegaría a mi destino por eso de las 11 de la noche. Por eso de las 10 y ya muy cerca de mi destino me detuve en una gasolinera. Y fue a partir de aquí que comenzaron a estar las cosas muy raras. Cuando me metí en la tienda de autoservicio para pagar la gasolina y comprar algunas cosas, noté que un hombre se había acercado a mi motocicleta. Este incluso se acercó a tocarla mientras que yo lo veía a través del vidrio de la tienda. Por el aspecto y sus movimientos lentos, me di cuenta que se trataba de un hombre mayor. Este llevaba puesta una gabardina color café que lo cubría por completo. Si bien no me pareció una amenaza o algo de qué preocuparme, no dejaba de parecerme algo extraño. Así que después de pagar lo que había consumido, fui directo hacia mi motocicleta y a donde estaba ese hombre. Una vez ahí lo saludé y él me dijo que tenía una bonita moto, y también me preguntó a dónde me dirigía. Yo le respondí cortésmente y después me dijo algo que me sacó mucho de sí. Él me dijo, «Vas a ir a ver a tu abuela, ¿verdad?». Yo ya estaba encima de la moto listo para irme cuando lo escuché. En ese momento volteé a verlo y este simplemente me sonrió y se alejó de mí pasando por atrás de las bombas de gasolina. Yo me bajé de la moto para tratar de alcanzarlo y vi como claramente a lo lejos este señor entraba a la tienda de autoservicio de la gasolinera. Yo lo perseguí y al entrar no lo vi por ningún lado. Por este motivo me le acerqué al empleado para preguntarle si había visto al hombre y para dónde se había ido. El empleado puso cara de extrañeza y después me dijo que yo era el único cliente que había tenido en un par de horas. Yo le dije que eso no era cierto, que había otro hombre. A lo que él me volvió a contestar, «Joven, usted es el único al que he atendido, y es el único cliente que he tenido por ahora, al menos en un breve momento». Sin darle más vueltas al asunto, decidí mejor irme. A final de cuentas, pensé que todo se debía a mi subconsciente debido al momento por el que estaba pasando. Pero más adelante en la carretera, cuando iba completamente solo transitando por esta, algo se me atravesó. Como dije antes, iba a una alta velocidad por lo que lo único que vi fue algo gris que pasó por mi lado derecho. Por suerte pude esquivarlo, pero obviamente repercutió en que yo perdiera el control y tuviera que caerme de la motocicleta o más bien casi saliéndome de la carretera. Por suerte el golpe no fue muy fuerte y gracias a Dios traía el casco puesto. Cuando me levanté del asfalto traté de buscar qué era lo que había visto, qué era lo que se me había atravesado.
Cuando caminé por el pavimento a unos cuantos metros hacia atrás, me encontré con la misma gabardina café que aquel tipo traía puesta. La reconocí enseguida, estaba tirada en la carretera. La recogí y me la llevé. El por qué hice esto, la verdad no lo sé. Es una duda que hasta el día de hoy no puedo ni siquiera contestar. Al llegar a mi casa todo procedió como debía. Se hizo el funeral y después el entierro. Pero esto no acababa aquí, pues después del entierro me dirigí a la casa de mi abuela para recordar todo lo bello que había vivido con ella. Y no solo recordarla en un ataúd. Cuando entré a la casa de la abuela recuerdo que también bajé la gabardina café. Yo estaba sentado en su cama cuando entró mi tía y juntos hablamos sobre la abuela. En ese instante ella me dijo: «Oye, ¿encontraste la gabardina de tu abuela? Mira cómo son las cosas, ella lleva buscándola tanto tiempo». Yo le dije: «¿Cómo que la gabardina de mi abuela?» «Sí, es la gabardina de tu abuela. Es la misma marca y todo, mira». «No, tía, se equivoca, esta gabardina creo que es de un señor». Le di las señas de cómo era el tipo al que se le había visto. Claro que sin darle muchos detalles como el choque que tuve y demás cosas. Ella simplemente se quedó callada. Llevó su mano hacia su boca y me dijo que el señor que le acababa de describir era idéntico al que mi abuela describía. Resulta que mi abuela, antes de fallecer durante un periodo de algunos meses, ella decía que un hombre la vigilaba en su casa, que la seguía a todas partes y que incluso la miraba mientras dormía a un lado de su cama, que este hombre usaba esta gabardina y que le decía que él se la llevaría. Aquel hombre fue uno de los motivos por los que mi abuela se deterioró más rápido de lo que teníamos contemplado. Yo me deshice de la gabardina al poco tiempo. No puedo imaginar lo que mi abuela haya sufrido. Lo único que puedo hacer es dedicarle diariamente sus rezos y esperar que ahora esté en un lugar mejor, lejos de todo dolor. Gracias por escuchar mi relato. Saludos a toda la comunidad desde Argentina.